¿sí? Con todos los conocimientos que hemos revisado en las dos clases anteriores, yo creo que ustedes ya tienen una base para comprender las causas de las diferentes dislipidemias. Eh, las hiperlipidemias, como también se llaman, el médico debe clasificar en causas primarias o genéticas y en causas secundarias, ¿no es cierto? En las causas secundarias, con frecuencia, la corrección de la causa secundaria mejora o resuelve la hiperlipidemia. Por eso es que es tan importante descartar causas secundarias, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo es una causa secundaria de hipercolesterolemia. Ningún paciente con hipercolesterolemia debería ser tratado con estatinas, ¿no es cierto? A menos de que se haya descartado un hipotiroidismo, porque si ustedes corrigen el hipotiroidismo, la hipercolesterolemia desaparece. Entonces, las causas secundarias son muy importantes, ¿no? Las causas secundarias se pueden agrupar en tres grandes grupos, ¿no? Enfermedades, como les comento, aquí tenemos las más famosas: obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, hipotiroidismo, vida sedentaria, consumo excesivo de alcohol y otras enfermedades más específicas que pueden producir dislipidemias. Otra categoría son los medicamentos. Un médico siempre tiene que estar pendiente de si la dislipidemia de su paciente es un efecto adverso de algún medicamento que está tomando. Hay algunos medicamentos, como vamos a ver, que pueden elevar el colesterol o los triglicéridos o ambos. Y finalmente, la tercera categoría es el estilo de vida, ¿no? Las personas sedentarias, las personas que comen muchos azúcares refinados, azúcares simples, las personas que como consecuencia de sus malos hábitos alimentarios tienen obesidad, son pacientes que típicamente tienen dislipidemias, ¿no? Especialmente hipertrigliceridemias. De modo que las causas secundarias son muy importantes. Y cuando no hay una causa secundaria clara, entonces hay que pensar en las causas primarias, que son trastornos genéticos heredados, ¿no es cierto? Y las causas genéticas pueden producir hiperlipidemia a través de dos grandes mecanismos. El uno es una sobreproducción de lipoproteínas, especialmente por parte del hígado, ¿sí? Ya vamos a ver, hay una dislipidemia que se llama hiperlipidemia familiar combinada, en la que los pacientes producen demasiadas VLDLs en el hígado, ¿no? Y esa es la causa de la hiperlipidemia. Pero otra categoría probablemente más frecuente es cuando la alteración genética afecta de alguna forma la remoción de las lipoproteínas del plasma. Es decir, que afecta la mutación, afecta alguna proteína que es clave para aclarar las lipoproteínas del plasma, ¿no es cierto? Y entonces, dependiendo de qué lipoproteína se acumule, vamos a ver hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia o una elevación de las dos, ¿no? Hay tres tipos de mutaciones que pueden ocasionar esta alteración en la remoción de las lipoproteínas. Por ejemplo, una alteración de una apoproteína. Aquí el ejemplo típico sería una mutación en el gen de la ApoB, ¿no es cierto?, que produce
una ApoB100 anormal que no es reconocida por su receptor. Entonces las LDL se acumulan, ¿no? Otro es una alteración de un cofactor enzimático, ¿no es cierto? Por ejemplo, una mutación en ambos alelos de ApoC2 o del lipoproteína lipasa, que es una enzima clave para que los triglicéridos de las lipoproteínas pasen a los tejidos periféricos. Y finalmente, alteraciones del receptor de las lipoproteínas. Una mutación en el receptor de LDLs, por ejemplo, va a ocasionar una hipercolesterolemia severa, ¿no? Vamos a revisar ahora causas primarias, pero antes quisiera dejar aclarado y subrayado este punto. Este punto es esencial, es esencial. ¿Por qué son importantes las hiperlipidemias? ¿Por qué nos preocupamos tanto de detectarlas, de tratar de comprender el mecanismo y de tratarlas para normalizar? Por dos razones. La primera es que la hipercolesterolemia, principalmente, y algunas hipertrigliceridemias son un factor de riesgo mayor para enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, ¿no es cierto? La principal causa de cardiopatía coronaria, que es, como ya hemos repetido varias veces, una de las principales causas de muerte en el mundo occidental, ¿no? Pero lo que muchos médicos no saben, muchos estudiantes no saben, es que las hiperlipidemias son muy importantes también porque pueden provocar pancreatitis. Perdón. Las hipertrigliceridemias severas, las hipertrigliceridemias con valores superiores a 2000, 3000 de triglicéridos, pueden provocar pancreatitis. No la hipercolesterolemia, sino la hipertrigliceridemia severa pueden producir pancreatitis. Y estas pancreatitis pueden ser a veces mortales, de modo que una pancreatitis no es una cosa trivial. Es cierto que la mayoría de pacientes pasan a través de este episodio de pancreatitis y se recuperan completamente, algunos con alguna secuela, ¿no? Pero hay pacientes que fallecen con la pancreatitis, que acaban en cuidados intensivos con un abdomen agudo severo. Entonces, esta es una complicación que hay que evitar. Ya hablaremos más adelante de eso. Bueno, con toda esta introducción, entonces vamos a revisar ahora las diferentes causas de dislipidemias primarias, es decir, genéticas que conocemos, ¿no es cierto? Aquí vamos a señalar los diferentes trastornos genéticos que ocasionan hipertrigliceridemia y vamos a mencionar también algunas características, pero yo les recomiendo que al finalizar la clase vayan al libro de texto para leer cada una de estas entidades más a profundidad, ¿no? Entre las causas que producen hipertrigliceridemia primaria están 4 que producen hipertrigliceridemias severas. La una es pacientes que tienen una mutación bialélica en el gen de la lipoproteína lipasa. El otro es mutaciones bialélicas en el gen que codifica para la ApoC2. Aquí tienen ustedes el nombre de la enzima y el nombre del gen. ¿Sí? Ustedes saben perfectamente cuál es el rol
de la lipoproteína lipasa de la POCE2. Pero es interesante, fíjense, hay una mutación también que puede afectar al gen de la ApoA5. Esto es algo que no habíamos mencionado. Esta apoproteína de la serie 5, de la serie A, perdón, la ApoA5, se conoce que es un cofactor importante para que la lipoproteína lipasa pueda atacar a los kilomicrones y a las VLDLs para extraerles los triglicéridos de su zona de carga. Entonces, esta ApoA2, ¿no es cierto?, también es una apoproteína crítica para el normal funcionamiento de la lipoproteína lipasa. Y su deficiencia ocasiona una hipertrigliceridemia severa, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos una deficiencia de esta proteína que ya mencionamos en clase, GPH-BP1, que es una especie de proteína estructural que le permite a la lipoproteína lipasa flotar ahí en la luz del endotelio vascular capilar, ¿no es cierto? Y entonces, en ausencia de esta proteína, la actividad de lipoproteína lipasa disminuye drásticamente, ¿no? Estas 4 mutaciones genéticas, cuando son bialélicas, ¿no es cierto? Fíjense, en todas estas 4 son autosómicas recesivas, es decir, que para que aparezca el fenotipo completo tiene que haber una mutación bialélica, se caracteriza por una tremenda acumulación de kilomicrones y también de VLDLs, ¿no es cierto? Fíjense, en todas estas se ve acumulación de kilomicrones. Es por esto que al conjunto de estas 4 deficiencias enzimáticas de tipo genético se las ha llamado el síndrome de kilomicronemia familiar, síndrome de kilomicronemia. Y todas se caracterizan por tener santomas eruptivos, acuérdense en las fotos que vimos en la clase pasada, hepatoesplenomegalia por acumulación de VLDLs y de ácidos grasos, y pancreatitis, fíjense, todas tienen riesgo de hacer pancreatitis si no se tratan, ¿no? Afortunadamente, estas son enfermedades raras, ¿no? Fíjense que según se ve, la incidencia estimada en la población es de aproximadamente menos de un caso por 1.000.000, ¿no? Por el riesgo de pancreatitis, es importante considerar el diagnóstico de estas enfermedades en pacientes que tienen triglicéridos muy elevados, ¿no? Y entonces, para ofrecer algún tipo de intervención terapéutica en este síndrome de la kilomicronemia familiar, el objetivo del tratamiento debería ser hacer algo para bajar los triglicéridos a menos de 500 miligramos por decilitro, ¿no? El ingreso de grasa en la dieta, es decir, de triglicéridos en la dieta, debería reducirse al máximo, ¿no es cierto? Algo así como menos de 15 gramos diarios, porque finalmente los kilomicrones se forman de los triglicéridos de la dieta, ¿no? Y siempre tenemos que dar también una suplementación con vitaminas liposolubles, porque no se están absorbiendo bien estos kilomicrones. Es muy importante consultar con una nutricionista para que la dieta de estos pacientes ataque el problema sin ocasionar deficiencias nutricionales, ¿no? Y sin embargo, la restricción dietética de grasa por sí sola no suele ser muy exitosa para bajar los kilomicrones, en cuyo caso se recomienda utilizar
aceite de pescado, que contienen ácidos grasos omega 3, como veremos ya en la próxima clase. Se pueden utilizar también fibratos, que son las drogas tradicionalmente utilizadas para las hipertrigliceridemias, pero en estos pacientes, estos fibratos rara vez son efectivos, ¿no? Algo que se está utilizando muchísimo, es algo que está madurando y que es cuestión de tiempo para que aparezca ya en el escenario clínico, y es lo que les comentaba yo en la clase pasada, y es que se están utilizando oligonucleótidos antisentido para impedir que el RNA mensajero de del gen de la ApoC3 se transcriba. Y cuando se inhibe la producción de ApoC3, la hipertrigliceridemia mejora significativamente en estos pacientes. De modo que esa es un posible tratamiento a futuro. En casos severos de ApoC2, de deficiencia de ApoC2, se puede administrar plasma fresco, ¿no es cierto?, que contiene grandes cantidades de ApoC2 para resolver la quilomicronemia de forma aguda, ¿no? Pero el problema evidentemente va a, va a resolverse, ¿no? Estos pacientes, especialmente las pacientes mujeres, tienen problemas durante el embarazo, porque durante el embarazo normalmente la producción de VLDLs aumenta, ¿no? Entonces la cantidad de triglicéridos aumenta en estos pacientes y entonces la situación se puede volver más dramática. De modo que es un conjunto de enfermedades afortunadamente raras que pueden ser muy molestosas y que pueden acabar en pancreatitis si no se les trata correctamente, ¿no? Otra causa de hipertrigliceridemia primaria, y que es muy importante para los médicos conocer porque es frecuente, simplemente por esa razón, porque es frecuente, es la hipertrigliceridemia familiar, ¿no? Esta hipertrigliceridemia familiar se caracteriza por triglicéridos elevados en ayunas, ¿no es cierto?, sin una causa secundaria clara. Los niveles de colesterol LDL suelen estar normales o un poquito bajos. Típicamente los niveles de HDL colesterol, como en casi todas las hipertrigliceridemias, están disminuidos. Y estos pacientes suelen tener una historia familiar de hipertrigliceridemia, inclusive con un patrón medio autosómico dominante, ¿no? De modo que en estos pacientes la identificación de un familiar con hipertrigliceridemia es importante para hacer el diagnóstico, ¿sí? En estos pacientes, la causa por la que aumentan las VLDLs, fíjense, aquí no hay aumento de kilomicrones, aquí solamente hay aumento de VLDLs, que como ustedes saben tiene principalmente triglicéridos, ¿no? La causa de este aumento de VLDLs no se conoce muy bien, pero muchos pacientes tienen una sobreproducción hepática de VLDLs, ¿sí? Pero parece que un factor importante es que existe una lipólisis reducida de estas VLDLs en tejidos periféricos, sin que se haya determinado exactamente cuál es la proteína que no funciona bien. Fíjense, esta es una cosa que se está estudiando. De hecho, hay la impresión de que la hipertrigliceridemia familiar es poligénica. Es decir, que a diferencia de estas otras, aquí para la expresión del fenotipo de hipertrigliceridemia son necesarias la coincidencia de
varias mutaciones, cada una de las cuales contribuye con un porcentaje en la afectación de la lipólisis de lipoproteínas de muy baja densidad, ¿no? Esto es una enfermedad poligénica. En estos pacientes es muy importante considerar la existencia o descartar la existencia de causas secundarias de hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? Porque si un paciente con hipertrigliceridemia eh, adquiere además una causa secundaria de hipertrigliceridemia, los triglicéridos pueden elevarse tanto, ¿no es cierto?, que eh, puedan provocar una pancreatitis, ¿no? Entonces, en estos pacientes con hipertrigliceridemia familiar, es muy importante detectar si el paciente consume demasiado azúcar refinado, si el paciente tiene obesidad, si tiene resistencia a la insulina, si usa alcohol, si está recibiendo tratamiento con estrógenos y también si está consumiendo ciertos medicamentos que pueden exacerbar esta hipertrigliceridemia, ¿no? Es interesante saber que eh, estos pacientes que tienen hipertrigliceridemia familiar no han demostrado tener mayor riesgo de cardiopatía coronaria. Fíjense, este es un punto bien interesante, ¿no? Pese a que tienen triglicéridos de 400, 500, 600, estas familias parece que no hacen mayor problemas coronarios. Y entonces de ahí que el impacto de la hipertrigliceridemia en la mortalidad cardiovascular siempre haya estado un poco cuestionada, ¿no? Y lo que sí se puede ver son pancreatitis, especialmente cuando coexiste la hipertrigliceridemia familiar con una causa secundaria de hipertrigliceridemia, ¿no? Cuando hay factores de riesgo para cardiopatía coronaria, ¿sí? Entonces ahí tenemos que utilizar estatinas. Las estatinas van a ayudar a bajar un poquito los triglicéridos, pero sobre todo bajan el riesgo de cardiopatía coronaria, ¿no? Lo que no hacen los fibratos. En pacientes que pese a ese tratamiento, pese a que cambios en el estilo de vida y en la dieta mantienen niveles de triglicéridos mayores a 500 miligramos por decilitro, pese a la dieta y el ejercicio, pueden ser tratados, ¿no es cierto? Esto ya veremos más adelante. Pueden ser tratados con un fibrato, que por lo general va estupendamente bien, o pueden ser tratados también con ácidos grasos omega 3. Esta hipertrigliceridemia severa es una causa de hipertrigliceridemia primaria que deberíamos conocer los médicos muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es frecuente, porque es frecuente. Acuérdense, en todos estos pacientes, si ustedes, si ustedes sacan la muestra de sangre y la dejan descansar en la refrigeradora, en la nevera, en la refrigeradora hasta el día siguiente, se van a encontrar con un sobrenadante blanco, espeso, que son los kilomicrones, ¿no? Vamos a ver ahora las diferentes causas de hipercolesterolemia primaria, es decir, de hipercolesterolemia genética. Existen por lo menos 5 causas que pueden explicar, ¿sí? Que pueden explicar una hipercolesterolemia de tipo genético, ¿no?
Vamos a revisar cada una de ellas. Estas tres primeras, sí, se llaman hipercolesterolemias familiares también. Sí, hipercolesterolemias familiares. La más frecuente de estas tres, como ven ustedes aquí, esta por ejemplo es muy rara, sí, el exceso de PCSK3 es rara, menos de 1.000.000. Esta no es tan rara, las mutaciones en el gen de la ApoB100, pero la más frecuente es la hipercolesterolemia familiar, que también se llama familiar esta. Sí. Vamos a ver las causas de estas tres hipercolesterolemias, que también se llaman familiares. La primera, la hipercolesterolemia familiar, que es la más conocida y la más frecuente, y de la que ya hemos hablado, se debe a una mutación en el receptor de LDL, ¿no? Y como consecuencia, se acumulan las LDLs que tienen principalmente colesterol, y el fenotipo es principalmente una hipercolesterolemia severa, ¿no? En la enfermedad que se llama deficiencia familiar de ApoB100, ¿sí? O ApoB100 defectuosa familiar, hay una mutación, ¿sí? Fíjense en que estas son enfermedades autosómicas dominantes. Es decir, que estos pacientes heredan una mutación en un alelo de uno de estos tres genes. Y eso ya ocasiona una hipercolesterolemia severa. Y por supuesto que pueden haber casos. La mayor parte de pacientes que vamos a ver son pacientes heterocigotos para la mutación, ¿no? Pero como no son enfermedades así muy raras, entonces de vez en cuando aparecen pacientes que son homocigotos para la mutación. Y son pacientes que tienen el LDL colesterol por encima de 600, es decir, una acumulación enorme de colesterol. Fíjense, esta entidad se debe a una mutación de la ApoB100, que como sabemos es la principal apoproteína de las LDLs y cuyo rol es ser reconocida por el receptor de LDL para ser endocitada por el receptor, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, si hay una mutación en ApoB100, estas partículas van a ser aclaradas lentamente y con dificultad, ¿no? Y se acumulan. Y la tercera variante de hipercolesterolemia familiar, que se llama de tipo 3, es el exceso de PCSK9, ¿sí? Acuérdense en que la PCSK9 es una proteína que se adosa a la lipoproteína, a la LDL, y que de alguna forma, cuando el complejo es endocitado, si está asociado PCSK9 a ese complejo, entonces se produce una destrucción, las enzimas destruyen tanto a la ApoB100, sacan el colesterol de la lipoproteína, pero también destruyen al receptor. Y como consecuencia hay menos expresión del receptor en la membrana del hepatocito. Y eso ocasiona un menor aclaramiento de LDL. Eso es lo que pasa cuando hay un aumento de PCSK9. ¿No es cierto? Fíjense en estas tres entidades, que son las más frecuentes, digamos, estas dos son las dos, esta es rarísima, el exceso de PCK9 es rarísima, pero estas dos primeras son las más frecuentes, ¿no? Pero todas estas cursan con santomas tendinosos, que ya hemos visto imágenes, ¿sí? Inclusive vimos fotos de una niña que era autosómica dominante para hipercolesterolemia familiar, que tenía santomas tendinosos en las
superficies de las manos. Y lógicamente son pacientes que tienen enfermedad cardiopatía coronaria, cardiopatía coronaria de forma prematura, ¿no? Tienen infartos a los 35 años, a los 40 años. Y las pacientes o pacientes que tienen formas, que tienen ambos los alelos afectados, pueden tener infartos a los 20 años, ¿no? Hay otras dos entidades, otras dos entidades que son mucho más raras, como ven ustedes, menos de... Son mucho más raras y además son autosómicas recesivas, fíjense. Estas son la hipercolesterolemia autosómica recesiva. Esta hipercolesterolemia autosómica recesiva es una enfermedad autosómica recesiva muy rara, ¿sí? Que pacientes fueron reportados por primera vez en una zona de Italia. Actualmente sabemos que esta enfermedad se debe a una mutación en este gen. Este gen codifica para una proteína que se llama proteína ARH, ¿sí? O también LDL Receptor Adaptor Protein, ¿sí? Una proteína que funciona como un adaptador del receptor de LDL. Entonces, este adaptador se une a la parte citoplasmática del receptor de LDLs, ¿sí? A la parte citoplasmática del receptor de este, ¿sí? Y le permite trabajar al LDL de forma óptima, ¿no? Llevándole al receptor endocitado, ¿no es cierto?, hacia la maquinaria endocítica, ¿no? Es decir, que para que el receptor de LDL que ha capturado una partícula LDL pueda ser endocitado, internalizado, esta proteína juega un rol importante, ¿no? Entonces, en ausencia de esta proteína, la LDL se une al dominio extracelular del receptor de LDLs, pero el complejo fracasa en ser internalizado, ¿sí? En ser endocitado. Fíjense en lo que sabemos actualmente sobre todo esto, es impresionante, ¿no? Cada vez sabemos más sobre cómo funcionan las cosas a nivel molecular, ¿no? Entonces, claro, la deficiencia en ambos alelos de este adaptador ocasiona hipercolesterolemia severa, ¿no? Hipercolesterolemia severa. Igualmente, estos pacientes también tienen santomas tendinosos, ¿no es cierto? Y pueden tener enfermedad coronaria de forma prematura. Y finalmente, finalmente, tenemos una entidad bien interesante que es la citosterolemia. Citosterolemia. Esta citosterolemia es una enfermedad autosómica recesiva, fíjense, rara,
Es decir, que los pacientes, para que expresen este problema, deben tener una mutación con pérdida de la función bialélica en cualquiera de estas dos proteínas. ¿Sí? Estas dos proteínas pertenecen a una familia de transportadores. Estas dos genes se expresan en el hígado y en los hepatocitos. ¿Sí? Estas proteínas dimerizan, heterodimerizan, para formar un complejo funcional que transporta los esteroles de las plantas, ¿sí? Los esteroles de las plantas como el citosterol y el campesterol, ¿sí? A través de la membrana biliar de los hepatocitos en la bilis. Es decir, que son transportadores que a nivel hepático se encargan de expulsar los esteroles de origen vegetal a la bilis y luego aparecen en la luz intestinal y en la deposición. Es decir, es una forma de eliminar los esteroles de las plantas. Y estas proteínas transportadoras también impiden que los esteroles plasmáticos, los esteroles de las plantas, el citosterol y el campesterol de la dieta, ¿no es cierto?, no se absorban. ¿Qué es lo que hace? Que cuando el citosterol entra en el hepatocito, estos canales le sacan de vuelta a la luz intestinal. Es decir, no permiten que estos esteroles de las plantas pasen a la circulación. En personas que tienen una mutación bialélica con pérdida de la función en cualquiera de estos dos genes, ¿no es cierto?, la absorción de citosterol está aumentada, sus niveles en sangre aumentan y su excreción hepática se reduce. Y entonces el citosterol se acumula, ¿no es cierto? Entonces el citosterol se acumula en el hígado y se da el caso de que este exceso de citosterol en los hepatocitos, ¿no es cierto?, produce un efecto parecido al que produce el exceso de colesterol dentro de los hepatocitos, es decir, una disminución de la expresión del receptor de LDLs, con lo cual el aclaramiento de las LDLs del plasma se reduce. Y esa es la principal causa de la hipercolesterolemia que se ve en la citosterolemia. Fíjense, el aumento del citosterol en el hígado reduce la transcripción del receptor de LDLs, con lo cual se aclaran menos las LDLs y las LDLs se acumulan y se produce hipercolesterolemia. Pero aparte de la hipercolesterolemia severa que se ve en estos pacientes, con frecuencia acompañado de santomas tendinosos y problemas de mortalidad por enfermedad coronaria prematura, ¿sí? Estos pacientes, ¿no es cierto?, también tienen problemas porque este citosterol se incorpora a las membranas celulares, ¿sí?, y a las membranas de los glóbulos rojos y también de los glóbulos y de las plaquetas. Entonces, estas son membranas mucho más rígidas, las que tienen citosterol. Parece que el citosterol es menos elástico que el colesterol, y entonces estos pacientes pueden presentar anemia hemolítica, ¿sí?, y esplenomegalia por esa razón, ¿no? También se puede ver anisocitosis y poiquilocitosis, ¿sí?, de los eritrocitos, y megatrombocitos también se puede ver en el extendido plasmático, ¿sí?
debido a la incorporación de estos esteroides de las plantas en la membrana de las plaquetas, ¿no? De modo que episodios de hemólisis son una característica única de esta enfermedad y son una pista importante para pensar en este diagnóstico. Todo paciente con hipercolesterolemia severa que tiene hemólisis, episodios de hemólisis y esplenomegalia, ¿no es cierto? Muy probablemente tiene esta enfermedad, que de todas formas es una enfermedad muy rara, ¿no? Hay otros datos que nos tienen que hacer pensar en citoesterolemia y es que estos pacientes no tienen una historia familiar, ¿sí? No tienen una historia familiar y con frecuencia responden mal o no responden a la terapia con estatinas, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica la citoesterolemia? Se diagnostica midiendo la cantidad de citosterol en el plasma. Laboratorios especializados lo hacen y una vez que se confirma que los niveles de citosterol en el plasma están elevadísimos, hay que hacer, ¿no es cierto?, un estudio genético de ambos genes para demostrar que existe esa mutación, ¿no? Es importante hacer el diagnóstico porque, como les decía, no responden muy bien a las estatinas y se pueden utilizar, por ejemplo, se debe utilizar una reducción drástica del colesterol en la dieta, se pueden utilizar secuestradores de ácidos biliares para bloquear la reabsorción del colesterol plasmático y inhibidores de la absorción del colesterol intestinal, ¿no es cierto?, que pueden conseguir una reducción de, de este problema de la hipercolesterolemia, ¿no? Luego tenemos, a ver, aquí tenemos eh, un comentario de nuestro libro de texto que sí me parece que era relevante. Fíjese en lo que dice: la hipercolesterolemia familiar es un desorden autosómico codominante que usualmente resulta de una pérdida de la función del receptor de LDL, es decir, del gen LDL, o menos frecuentemente de una mutación con pérdida de la función en el gen de ApoB, lo que reduce la unión de las lipoproteínas que contienen ApoB al receptor de LDL, o una mutación con ganancia de la función del gene de PCSK9, lo que acabamos de comentar, fíjense. En la forma más común de hipercolesterolemia familiar, una mutación del gen del receptor de LDL causa una disminución de la función del receptor de LDL, lo que conduce a un aumento marcado en la concentración de las partículas circulantes de LDL, ¿no es cierto?, y del colesterol transportado por estas partículas, en otras palabras, del colesterol LDL. La hipercolesterolemia familiar heterocigota, fíjense en cómo se escribe eso, HEFH, afecta entre 1 a 200 a 1 de cada 300 personas en todo el mundo, la forma heterocigota. Y cuando no se trata, se caracteriza por niveles de colesterol LDL en el rango que van de los 175 a los 466. Fíjese, en 175. En otras palabras, un paciente que tenga un LDL colesterol, digan ustedes, de 200, ya es un paciente que puede tener, ¿no es cierto?, una hipercolesterolemia familiar heterocigota, ¿no? Y tienen un aumento marcado en el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La hipercolesterolemia familiar homocigota, fíjense en HOFH, es una condición mucho más rara, con un fenotipo extremo,
caracterizado por niveles de LDL colesterol en plasma que con frecuencia exceden los 500 miligramos por decilitro. Y vean ustedes, LDL colesterol, aquí no estamos hablando del colesterol total, estamos hablando del LDL colesterol en exceso de 500 miligramos por decilitro. Desde el nacimiento y el desarrollo casi universal de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en la infancia o adolescencia temprana. Fíjense, esta es la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Una enfermedad grave. Pero fíjense en lo frecuente que es la hipercolesterolemia familiar heterocigota, ¿no? Tenemos que sospechar en esta enfermedad cuando las LDL colesterol se encuentran por encima de 175, 180, ¿no? A ver, dispénseme un segundo. Haciendo una carita de té. Vamos a ver ahora vamos a ver ahora causas primarias, es decir, causas genéticas que producen una elevación de colesterol y de triglicéridos. Es decir, causas primarias de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Esto es lo que se llama una dislipidemia combinada, ¿no? O mixta, digamos. La primera entidad que tenemos, que fíjense en las tres posibles causas genéticas que pueden ocasionar una hiperlipidemia mixta, son la hiperlipidemia familiar combinada, que es una entidad bien conocida, la disbeta-lipoproteinemia, que ya comentamos en una clase pasada, que está relacionada con personas que tienen en ambos alelos la versión E2 de la ApoE, y la deficiencia de lipasa hepática, que ya comentábamos lo importante que es esta lipasa, ¿no es cierto?, para tratar los remanentes de lipoproteínas. De estas tres, fíjense, esta deficiencia de lipasa hepática es rarísima. Esta disbeta-lipoproteinomia es menos rara, pero es autosómica recesiva. Esta también es autosómica recesiva. Y esta es la más frecuente, ¿no? Esta es la entidad que los médicos siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Por dos razones. Porque tiene una prevalencia que es alta y es autosómica dominante. O sea, en otras palabras, cuando en una familia aparece un caso de estos, es bastante probable que en la próxima generación también hayan casos, ¿no?
Esta hiperlipidemia familiar combinada se caracteriza generalmente por elevación de los niveles plasmáticos de triglicéridos a expensas debido a una acumulación de VLDLs y a una elevación plasmática del colesterol asociado a las LDLs. ¿Sí? Y niveles bajos del colesterol HDL. ¿Sí? Más o menos un 20% de pacientes con hiperlipidemia familiar combinada tienen cardiopatía coronaria antes de los 60 años. ¿Sí? O, o digamos de otra forma, que es más significativo todavía. Si ustedes cogen 100 pacientes que han presentado cardiopatía coronaria antes de los 60 años, es decir, de forma prematura, ¿sí? Más o menos un 20% de esos pacientes tiene hiperlipidemia familiar combinada, una elevación de colesterol y de triglicéridos, ¿sí? Y cuando hay familias con cardiopatía isquémica, casos de cardiopatía isquémica familiar, en el 30-50% de esas familias, la causa de esa cardiopatía isquémica familiar es una hiperlipidemia familiar combinada. Sí. Una cosa que complica el diagnóstico de esta enfermedad es que las personas afectadas tienen uno de tres distintos fenotipos. Pueden tener una hipercolesterolemia por elevación del colesterol LDL, pueden tener una elevación de VLDLs, perdón, una elevación de triglicéridos por aumento de VLDLs, ¿verdad? O sea, una hipertrigliceridemia aislada, una hipercolesterolemia aislada, pero también pueden tener, lo más frecuente, una elevación de triglicéridos y colesterol por acúmulo de estas dos lipoproteínas, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando los pacientes son seguidos en el tiempo, el paciente que una vez tuvo una hiperlipidemia mixta puede ser encontrado con que ahora tiene solamente una elevación del colesterol. O el paciente que tenía solo elevación de triglicéridos, después de un tiempo manifiesta una elevación de triglicéridos y de colesterol. O sea que los fenotipos pueden cambiar, ¿sí? En el paciente, en el mismo individuo, en el tiempo. Y esos cambios parece que pueden depender también de factores como la dieta, el ejercicio, el peso y la sensibilidad a la insulina, que son factores que modifican el fenotipo, ¿no? Una cosa que es característica de estos pacientes es que presentan elevación de ApoB. La ApoB, como ya vimos en la clase pasada, en el estado de ayunas, ¿no es cierto? Prácticamente el 98% de las ApoB corresponden a las VLDLs y a las LDLs, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes tienen típicamente niveles de ApoB bastante elevados, inclusive de una forma desproporcionada en relación a la cantidad que tienen de LDL colesterol. ¿Sí? Una elevación de ApoB.
Todos estos pacientes desarrollan este fenotipo porque hiperproducen a nivel hepático VLDLs. ¿Sí? Este es el ejemplo paradigmático de una dislipidemia en la que el mecanismo es una hiperproducción hepática de VLDLs. Y la causa molecular de esta enfermedad permanece poco conocida. No se ha identificado un gen en particular que ocasione este trastorno. Esta no es una enfermedad que tenga una expresión que se herede con características mendelianas, de una forma mendeliana simple, ¿no es cierto? Como sucede, por ejemplo, con la hipercolesterolemia familiar. Actualmente hay la idea de que esta es probablemente, igual que la hipertrigliceridemia familiar, es probablemente una enfermedad poligénica, ¿no? En la que muchos genes contribuyen al fenotipo, ¿no es cierto? Y hay autoridades que han sugerido que un término más correcto para esta entidad debería ser hiperlipidemia combinada poligénica. No se sabe en el futuro, quizás esta enfermedad cambie su nombre. Los pacientes que tienen el fenotipo de dislipidemia mixta, ¿no es cierto? Usualmente suelen tener niveles de triglicéridos entre 200 y 600 miligramos por decilitro y niveles de colesterol total entre 200 y 400, ¿no es cierto? Y por lo general los niveles de HDL colesterol están un poco bajo. En pacientes que tienen esta elevación combinada de colesterol y de triglicéridos y que tienen una historia familiar de dislipidemia o de cardiopatía coronaria prematura, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tienen más probabilidades de tener este diagnóstico, ¿no es cierto? Estos pacientes, como vimos en la clase pasada, suelen tener en el examen físico datos que son bien característicos. Por ejemplo, el santelasma, ¿sí? Ese depósito de colesterol en los párpados, en el canto interno o externo de los párpados, y no suelen tener santomas tendinosos. No suelen tener santomas tendinosos. Entonces, fíjense, esta es una entidad que hay que conocerla muy bien. Estudiesen bien esta, porque es grave. Esta es una dislipidemia que merece un tratamiento intensivo porque produce cardiopatía coronaria prematura, ¿no? Y es frecuente. Luego tenemos otra entidad de la que ya habíamos conversado algo, que es la disbeta lipoproteinemia familiar. Disbeta lipoproteinemia familiar. Esta también, este es un desorden, como ven ustedes, recesivo, mucho menos frecuente que la que acabamos de ver, de la hiperlipidemia familiar combinada, y que se caracteriza por una hiperlipidemia mixta con elevación de colesterol y de triglicéridos, ¿sí? Pero a diferencia de esta entidad, aquí las lipoproteínas que se acumulan son remanentes de kilomicrones y remanentes de VLDLs, lo que también se llaman, como vimos en otra clase,
lipoproteínas de densidad intermedia, IDLs. Estos remanentes son los que no se aclaran apropiadamente en estos pacientes. ¿Sí? Y parece ser que la causa, por lo menos parece que es una causa y una razón importante a nivel molecular, es que estos pacientes suelen ser homocigotos para la forma E2 de la ApoE. ¿Sí? Y esta ApoE es una ApoE defectuosa que no se reconoce muy rápidamente, digamos, por el receptor de las ApoE en el hígado. Entonces, estas partículas, estos remanentes de kilomicrones y de VLDLs se aclaran de forma defectuosa por el hígado porque el ligando del receptor es tiene una mutación, entonces no es reconocido fácilmente, ¿no? Una cosa que es curiosa es que se conoce que más o menos un 0,5% de la población es homocigota para la forma E2, para la ApoE2. Sin embargo, apenas una pequeña minoría de esos pacientes que son homocigotos para ApoE2 tienen o tienen esta enfermedad, la disbeta lipoproteína familiar, ¿no es cierto? Indicando que algo más parece que existe para que esta entidad se exprese, ¿no? Se piensa, sin embargo, que en muchos casos son factores secundarios los que determinan que el paciente que es homocigoto para la ApoE2 exprese la enfermedad. Y estos factores, ¿no es cierto?, son factores que ya hemos comentado. Es decir, obesidad, diabetes mellitus, una dieta hipergrasa, hipotiroidismo, enfermedades renales, en fin. Acuérdense que vimos en la clase pasada que hay ciertos hallazgos en el examen físico que son característicos de esta enfermedad, o digamos casi patognomónicos, como son los santomas palmares, que vimos esa descoloración amarillenta en los pliegues de flexión de la mano, y los santomas tuberoeruptivos, ¿sí? Son también característicos, ¿no? ¿Y por qué es importante esta disbeta-lipoproteinemia? Porque esta dislipidemia es una potente causa de cardiopatía isquémica, y no solo eso, sino de enfermedad vascular periférica. Esta es una dislipidemia bastante agresiva, y los pacientes tienen que ser tratados, ¿no? Tienen que ser tratados. El diagnóstico específico de esta entidad, ¿no es cierto?, se puede hacer documentando el fenotipo ApoE2 en ambos alelos, ¿no es cierto? Se puede hacer también demostrando que el paciente acumula remanentes de kilomicrones y VLDLs,
¿no es cierto? Hay una serie de técnicas que nos permiten hacer eso, por ejemplo, ultracentrifugación de lipoproteínas, pero también se puede hacer una simple electroforesis de lipoproteínas, ¿no es cierto? En donde se ve lo que se llama una banda beta gruesa. Normalmente esa banda beta es mínima, porque los remanentes de kilomicrones normalmente no se acumulan, pero aparece una banda beta gruesa. ¿Sí? Esto es lo característico de la disbeta-lipoproteinemia, es esa banda beta gruesa que aparece en la zona de las que corresponden a los remanentes de kilomicrones, ¿no? Esta es una lipidemia que debe ser tratada de forma agresiva, ¿no es cierto? Y los pacientes suelen responder muy bien a la dieta, a la reducción del peso, a las dietas bajas en colesterol y a las dietas bajas en grasas, ¿no es cierto? El ingreso de alcohol debe ser suprimido completamente, lo que va a mejorar la hipertrigliceridemia, ¿no es cierto? Y para la hipercolesterolemia, las estatinas son el tratamiento de elección, ¿no? En raros casos se pueden necesitar medicamentos más potentes como inhibidores de PCSK9, que ya veremos en otra clase. Y finalmente tenemos esta entidad, ¿no es cierto?, en la que también se acumulan remanentes de lipoproteínas, ¿no es cierto?, por una mutación en la lipasa hepática. Y entonces, cuando los remanentes de lipoproteínas no son tratados para retirar sus fosfolípidos y exceso de triglicéridos, se captan con dificultad por el hígado y se comienzan a acumular, ¿no? Esta es una entidad rarísima y ha sido difícil demostrar si se produce si está asociada, digamos, a enfermedad, eh, si está asociada a enfermedad cardiovascular. Vamos a ver ahora, vamos a cambiar drásticamente ahora y vamos a ver causas primarias de niveles bajos de lipoproteínas que contienen ApoB. ApoB. Es curioso, dicen, pero existen enfermedades que tienen niveles de colesterol LDL bajísimos, ¿no es cierto? Y que sin embargo pueden tener problemas. Ciertamente no son problemas coronarios, ¿no? Sino problemas derivados de otros problemas que ocasionan estos. El primero es la A-beta-lipoproteinemia. La A-beta-lipoproteinemia. Esta es una enfermedad autosómica recesiva, ¿sí? Se produce por una mutación en este gen. Este es un gen que es crítico para el ensamblaje, ¿sí? Tanto de los kilomicrones como de las VLDLs en el hígado, que son las lipoproteínas que contienen ApoB, ¿no es cierto? Esta es la microsomal transfer protein. Entonces, en el intestino, ¿no es cierto?, los triglicéridos de la dieta no pueden ser absorbidos, ¿no es cierto? Y entonces el paciente presenta un problema de desnutrición. Y en la infancia, con frecuencia hay diarrea, con esteatorrea por la falta de absorción de las grasas. Hay una falta de crecimiento por falta de nutrientes, ¿sí? Pueden haber manifestaciones neurológicas como neuropatía periférica, dismetría, ataxia, marcha espástica, ¿sí? Estos pacientes hacen también retinopatía pigmentaria por disminución de la agudeza visual y amaurosis. Y es interesante, fíjese, en la mayoría de estas manifestaciones
resultan de una deficiencia de vitaminas liposolubles, ¿sí? De vitaminas liposolubles. Esta enfermedad, como ninguna, ilustra el hecho de que la absorción de vitaminas E, A y K son críticas para la salud y de hecho que la formación de kilomicrones en el intestino es esencial para que estas vitaminas liposolubles puedan llegar al hígado y a los tejidos periféricos, ¿no? Estos pacientes típicamente tienen niveles de colesterol y de triglicéridos bajísimos, ¿no? Como ven ustedes, esta es una enfermedad autosómica recesiva que solamente se produce cuando ambos alelos se afectan, ¿no? Y el tratamiento, hay dos tipos de tratamientos que hay que darles a estos pacientes. El primero es que hay que corregir la deficiencia de vitaminas lo más rápido posible, ¿sí? Vitaminas por cualquier vía que sea posible para corregir la deficiencia. Y los pacientes tienen que tener una dieta muy baja en grasas, ¿no? Y también se ha ensayado eh, la administración de ácidos grasos de cadena corta, es decir, ácidos grasos que tienen cadenas de menos de 12 carbonos. Esos ácidos grasos y esos triglicéridos con ácidos grasos de cadenas cortas de menos de 12 carbonos se absorben directamente a la sangre, no a través de la formación de kilomicrones. Acuérdense de eso. Los ácidos grasos de cadena más larga, más de 12 carbonos, esos sí necesitan para absorberse, incorporarse en los kilomicrones, pasar a la linfa y de ahí a la circulación. Hay otra entidad que se llama hipobetalipopproteinemia familiar, que se debe a una mutación de ApoB, ¿sí? Y entonces es una mutación distinta a la mutación que se ve en la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Aquí se produce una mutación mucho más seria del gen, de forma tal que la proteína prácticamente se queda inservible y el resultado es que tanto a nivel del hígado como a nivel de los enterocitos no se pueden ensamblar kilomicrones o VLDLs, ¿no? No se pueden ensamblar. Y entonces, como consecuencia, estos pacientes, ¿no es cierto?, tienen niveles de colesterol LDL bajísimos porque prácticamente no se producen VLDLs en el hígado, ¿no? Y estos pacientes también tienen problemas para sintetizar kilomicrones porque no tienen esta proteína estructural que es tan importante, ¿no? Y estos pacientes suelen tener un cuadro clínico que es bastante parecido a la A-beta-lipoproteinemia, ¿no? Y finalmente tenemos esta, que es una enfermedad que se produce por deficiencia de PCSK9. Acuérdense, los pacientes que tienen deficiencia expresan más receptores a nivel del hígado, receptores de LDL, y como consecuencia estos pacientes prácticamente no tienen cardiopatía coronaria. Los pacientes heterocigotos tienen una reducción entre el 30 y el 40% de la
del colesterol LDL, y los homocigotos para esta mutación, ¿sí?, tienen menos de 20 de LDL. Fíjense en la potencia de esta proteína, ¿no? La ausencia de PCSK9 lo que hace es que cuando se internaliza, cuando el receptor de LDL se internaliza, ¿no es cierto?, las enzimas atacan solamente a la lipoproteína y le dejan libre al receptor para que vuelva otra vez a insertarse en la membrana. Entonces no le destruyen al receptor. Entonces estos son pacientes que aclaran las LDL, el colesterol, las LDL, las partículas LDL con gran eficacia, ¿no? Y como consecuencia tienen niveles, estos pacientes tienen niveles de colesterol plasmático, de LDL y colesterol bajísimos, ¿no? Fue la existencia de estos pacientes, ¿no es cierto?, y el conocimiento de que pacientes que expresaban demasiado PCSK9, que producían hipercolesterolemia, lo que permitió llegar a conocer la naturaleza de esta proteína, su rol clave en el metabolismo de las LDLs, y actualmente, como vamos a ver en la próxima clase, se tratan pacientes con PCSK9, ¿no?, inhibidores de PCSK9. Luego tenemos, también se revisan en nuestro libro de texto, causas primarias de HDL disminuida, ¿no es cierto?, entre las que se mencionan mutaciones de ApoA1. Recordemos que la ApoA1 es la apoproteína estructural de las lipoproteínas. Tenemos también una deficiencia familiar de LCAT, ¿no es cierto? Esto lo que conduce es a que las HDLs no se puedan cargar con el colesterol a nivel periférico. El colesterol a nivel periférico está como colesterol libre, que no puede entrar a la zona de carga, tiene que ser esterificado. Eso es lo que hace esta enzima. Tenemos también la deficiencia de ABCA1, que esta es otra proteína que pertenece a la familia de los transportadores, ¿no es cierto? Y que se caracteriza, esta es una enfermedad autosómica, me parece que tenemos aquí más datos. Esta es una enfermedad rara, autosómica, dominante, en la que se ven valores extremadamente bajos de HDL colesterol, ¿sí? Y, como les decía, se debe a una mutación en este gen que codifica para un transportador, ¿sí?, que facilita la salida del colesterol libre y de los fosfolípidos hacia las HDLs, ¿no es cierto? Y entonces pasa algo parecido a la deficiencia de LCAT, ¿no?, que las HDLs no consiguen llenarse de HDL colesterol. Entonces el colesterol se acumula en los tejidos, especialmente en el retículo endoplásmico, produciendo hepatomegalia, agrandamiento de las amígdalas que se vuelven de color amarillo grisáceo. Aquí tienen ustedes una foto, fíjense en estas amígdalas grandes y de color grisáceo, ¿no? Estos pacientes tienen también neuropatía periférica y no se sabe muy bien si por la reducción del colesterol HDL tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Sí, acuérdense de las amígdalas, ¿no? Estas son preguntas típicas cuando les tomen exámenes para los posgrados. Una pregunta típica es: ¿cuál es la dislipidemia que cursa con HDL, colesterol bajo y amígdalas grandes de color amarillo grisáceo? Enfermedad de Tangier. Aquí tienen ustedes la deficiencia de LCAT. También se produce acúmulo de colesterol libre en los tejidos. Esta deficiencia puede ser parcial o completa de LCAT. La deficiencia parcial produce una enfermedad que se llama enfermedad de ojos de pescado, fíjense. Sí, y efectivamente se parece a un ojo de pescado, ¿no?
En los casos con deficiencia completa de LCAT, en la que no se forman HDLs, se produce anemia hemolítica, insuficiencia renal progresiva, ¿no es cierto? Y pese a que el colesterol bajo está muy bajo, no hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular prematura, ¿no? Les recomiendo que se lean nuestro libro de texto para una descripción mucho más completa de estas enfermedades menores que hemos comentado, que tienen un interés, son enfermedades que no vamos a ver nunca, pero que tiene su interés conocer por cultura médica general. Y como les dije en la primera clase, ustedes tienen que deben saber que les van a tomar exámenes difíciles cuando quieran aplicar a programas de posgrado en el exterior. Y entonces ahí van a ver lo que saben de medicina, ¿no? Y estas son cosas que hay que saber. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta. No hay preguntas. Entonces, si Sí, no hay Doc, una preguntas, preguntita. a ver, Una pregunta. En cuanto a lo que nos referíamos a la hipercolesterolemia primaria, ¿cuál es la más frecuente aquí en el Ecuador que se pueda presentar? bueno, en todo el mundo, la hipercolesterolemia familiar por una mutación en el receptor de LDL. La variante hipercolesterolemia familiar heterocigota, esa es la más frecuente. No solo aquí, sino en todo el mundo. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? No, Doc, me parece que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces nos vamos a reunir el día lunes. El día lunes acabamos nuestro seminario de endocrinología con la última clase del trastorno del metabolismo de las lipoproteínas. Y como quedamos el día jueves sería el examen, ¿no es cierto? Lo que está pendiente es que me digan a qué hora sería el examen. Sí, Doc, ya quedamos el día jueves, sería a las 8 de la noche. Ok, quedamos en eso entonces. Muy bien, no se olviden de revisar lo que estamos viendo en nuestro libro de texto para que vayan consolidando. Bueno, si Sí, no Doc, hay muchas más, gracias. nos vemos el Doc, día. Doc, una Sí, cosita. No sé si me escucha. Doc, sí. yo no tengo calificado una tarea en el aula virtual, la tarea 2.8. Si me podría dar revisando eso, por favor. Mándame un WhatsApp. Ya, listo, Doc. Entonces ya le pido el número a la Presi. Bueno, Ya listo. avísame Buen sobre día. qué tema era el que tienes que recalificar. Ya, era de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, Doc. Ok. Bueno, Ya, quedamos en eso. Nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. hasta luego, Doc, muchas gracias. Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias.